Hola a todos, buenas tardes. Bueno, yo soy Nacho. La verdad que es una enorme alegría poder estar acá. Quisiera agradecer especialmente la invitación, en particular a Diego. Como le contaba recién a Jimena, hace 8 años que no tengo contacto con el mundo científico de quienes trabajan en la ciencia. Soy científico, pero justamente creo que parte de mi historia es el motivo por el que Diego me invitó, donde básicamente, si bien fue una elección personal, ciertamente yo era investigador del CONICET, pero el CONICET me expulsó de alguna forma porque no encontré lugar en el CONICET, porque estaba buscando orientar mi ciencia a la aplicación de soluciones que permitiesen tener impacto en la sociedad a través de tecnología. Yo no soy la persona quizás la más idónea para resolver esta pregunta, porque como ya están viendo ya tengo un sesgo. Yo me dedico en el ámbito privado, soy fundador de una empresa, y justamente las empresas están sometidas de alguna manera a, obviamente, a tener visiones de largo plazo, pero también a la necesidad cotidiana de cómo pagamos los sueldos a fin de mes. Entonces, teniendo este contexto inicial, yo lo que creo es que esto lo dividiría en distintas partes. La primera es, que creo que es lo que con más convicción voy a afirmar, es que creo que quien tiene que elegir primero es la persona que hace ciencia. Es decir, difícilmente podamos sacar algo de alguien tan valioso como producción científica si no es que le sale de sus entrañas y es su pasión. Eso, digamos, por un lado, y como segunda parte es, bueno, no todo a veces es tan fácil como lo que queremos hacer lo hacemos, sino que por otro lado está lo que necesita la sociedad. Y en este sentido, yo lo que creo es que tiene que haber una intersección entre el deseo de los científicos y el impacto que puede tener esto en la sociedad. En particular, creo que la ciencia debería, digamos, de alguna manera someterse al escrutinio, y yo estoy hablando en este caso de Argentina, que es un contexto súper particular, de qué es aquello que mayor retorno le produce a la sociedad. Y eso sería la primera variable. O sea, si yo tuviese que priorizar, diría aquello que produce más retorno para la sociedad es lo que tiene que priorizarse y elegir qué se tiene que hacer por la ciencia. Eso, el retorno a veces puede ser en un año, puede ser en 10, puede ser en 100 o puede ser en 1000. Entonces, ahí es la segunda cuestión que para mí entra en juego, es cuál es la cantidad, digamos, el volumen económico que puede generar el retorno de una cierta ciencia, pero también en el contexto particular en que se desempeña esa o se desarrolla esa ciencia. O sea, no es lo mismo hacer ciencia en una economía extremadamente desarrollada, que quizás tiene resueltas todas las condiciones básicas y esenciales de los seres humanos, y lo que tiene que proyectarse es quizás cómo producir vida interplanetaria, por ejemplo. En el caso quizás de Argentina, donde hay cosas más básicas como cómo hacemos que la población se alimente, creo que justamente el retorno de la inversión tiene que estar restringido en el tiempo. Es no solo priorizar aquello que más retorno le puede producir a la sociedad en la que está viviendo, por la que está siendo invertida, sino que además, en la medida de que la economía de ese país, en este caso Argentina, sea cada vez más limitante o más acuciante, ciertamente es el máximo retorno de la inversión que se puede producir en el menor tiempo posible. Ese sería de alguna manera lo que creo que debería hacerse en el caso particular de la ciencia argentina. Bueno, gracias. Bueno, buenas tardes a todos, un gusto estar acá. Gracias, Diego, por la invitación, y a Liadisa por esta oportunidad para reflexionar juntos sobre un tema tan importante para Argentina, pero para el mundo. Me preocupa estar de acuerdo con Nacho, esto es raro. En general tenemos algunas diferencias, pero coincido en esto del retorno, sobre todo siendo economista. Me parece complejo, pero creo que es una variable a tener en cuenta. Bueno, y quisiera empezar mostrándoles, yo, como mencionaron, vengo de la Universidad Nacional de Cuyo, y quisiera usar estos datos como disparador para contarles y para que pensemos juntos quién decide lo que investigamos. Esto es el resultado parcial de una encuesta que se hizo en el marco del Plan Estratégico de la Universidad Nacional de Cuyo, el Plan Estratégico 2030, donde se le preguntó a más de 4.000 personas un conjunto de cuestiones apuntadas a cómo construimos una mejor universidad, que consideran una mejor universidad, y concretamente a los investigadores se les hizo esta pregunta, cuáles eran los factores que influían en la definición de los proyectos de investigación. Y sé que la pregunta hoy es más amplia, pero quiero arrancar con esto. Cuando se les preguntó esto, ustedes ven ahí en los resultados la respuesta más fuerte, y como investigadores lo sabrán,
fue la de las fuentes de financiamiento existentes, es decir, el mayor determinante de cuáles eran los temas que se investigaban estaban definidos por las fuentes de financiamiento. Pero quizás sorpresivamente o preocupantemente, casi el 50% de los investigadores indicaron que eran los intereses personales o los lineamientos previos del grupo de investigación los que definían los temas. Y esto no es preocupante si tomamos la línea de lo que decía Nacho de el tema lo define el investigador y lo que sale de sus entrañas es lo mejor, pero si pensamos en un país, en un contexto en el que estamos, donde el financiamiento claramente es muy restringido y donde los problemas básicos y las necesidades básicas no están satisfechas, esto parece convertirse en un problema. El resultado de esto son, de alguna manera, los proyectos bianuales de investigación de la universidad, que tradicionalmente y hasta el año pasado eran absolutamente definidos por los investigadores, es decir, cada investigador definía su tema y luego, a través de un proceso de evaluación externa, regional y extrarregional, se aprobaban o no, pero no había un lineamiento o una orientación. Y eso definía que tenemos hace más de 20 años 650 proyectos bianuales de investigación sobre los temas más diversos, lo cual sin duda es la riqueza de la universidad, pero desde mi punto de vista, y hacia esa es la línea a la que voy, hace falta algún direccionamiento, al menos parcial. Es decir, no todo tiene que estar definido, esta es mi postura, digamos, sobre este tema, no todo tiene que estar definido solamente por el investigador y no todo tiene que estar definido por la política científica o por la gestión de la ciencia. Es decir, necesitamos tener, sobre todo en este contexto, con este nivel de desarrollo del país y este nivel de desarrollo de nuestro sistema científico-tecnológico, algunos lineamientos. Y esto derivó, esta conceptualización y este debate que se realizó internamente en la universidad, es que en esta última convocatoria de proyectos bianuales fue la primera convocatoria de la universidad que contó con líneas estratégicas. Es decir, las facultades, las distintas unidades académicas definieron sus líneas estratégicas y si bien fueron excesivas, si alguno de ustedes las conoce, verán o recordarán que es una lista muy larga, pero al menos fue el primer ejercicio para decir, bueno, sobre estos temas sí tenemos proyectos o sí tenemos que investigar. Les sorprendería ver sobre cuántos temas muy preocupantes y muy acuciantes no tenemos investigación dentro de la Universidad Nacional de Cuyo. Hay palabras claves que ustedes pueden colocar en los buscadores y encontrar que, hablo exclusivamente de los proyectos de la universidad, no hay desarrollo, ¿no? Y esto es sin duda una alerta y es lo que se intentó hacer con esta definición de lineamientos estratégicos. Bueno, planteado esto, avanzar un poquito y reflexionar sobre, cuando me planteaba Diego la oportunidad de estar acá, me decía, bueno, este título, ¿quién decide lo que investigamos? Digo, bueno, es una pregunta en realidad muy amplia, y no es solamente sobre qué temas investigamos, hay un conjunto de preguntas que definen quién decide lo que investigamos, y creo que es esta complejidad sobre la que necesitamos reflexionar y, según el lugar que cada uno ocupe, tomar decisiones. Un punto son los temas, es decir, un punto es sobre qué temas investigamos, y ahí ya mencioné hacia dónde creo cuál es la combinación que considero que podría ser más virtuosa. Pero también quiénes son los grupos que investigan, qué características tienen esos grupos, ¿no? Si como política científica, como gestión de la ciencia, queremos un lineamiento hacia cómo se constituyen esos grupos, más o menos interdisciplinarios, solo regionales, nacionales o globales. Me parece que esa es otra de los componentes de esta pregunta. Otro punto es las metodologías, los criterios, los métodos. Es decir, queremos que todo se investigue de acuerdo a algún tipo de metodologías, algunos lineamientos o algunos criterios, o queremos que, por ejemplo, se tenga siempre en cuenta lo sustentable, ¿no? Queremos que se utilicen métodos que valoren la sustentabilidad o que respeten la sustentabilidad de la biodiversidad, o todavía esas variables no son de nuestro interés. Otro elemento es financiamiento, es decir, ¿vamos a financiar todo y lo vamos a financiar igual o lo vamos a financiar diferencial? Me parece que ahí está uno de los elementos clave. Con esto que les contaba de las líneas estratégicas, en la universidad se decidió financiar diferencialmente a aquellos proyectos que den respuesta a necesidades de la sociedad. Es decir, se mantiene el financiamiento para aquella investigación
no aplicada, o investigación básica, o investigación que no tiene identificado quién es su interlocutor externo, pero se financia diferencialmente. Siempre hablamos lamentablemente de poca plata, pero hay un concepto, digamos, atrás de que diferencialmente financiamos aquella investigación que aporte de una manera más rápida, en la que el retorno es más cercano. Y un último elemento, y con esto termino y le doy paso a Luis, la evaluación de los resultados, el impacto. Creo que en el fondo de esta pregunta de quién decide lo que investigamos, estamos hablando de cuál es el impacto de nuestra ciencia, cuál es el impacto de la ciencia, y este es un debate también que creo que nos tenemos que dar, cómo medimos lo que hacemos. Y hay enormes desafíos, mucho para aprender también de otras regiones del mundo que en esto han evolucionado mucho, y pensar cómo pasar de estrictamente el paper como única medición. En este sentido, las universidades ahora tenemos una oportunidad muy grande de repensar el sistema, porque se ha abierto otra vez la discusión sobre la categorización del docente universitario, por lo cual hay una oportunidad para que reflexionemos cómo queremos medirlo, porque si no sabemos cómo medirlo, tampoco sabemos qué queremos financiar, qué criterios medimos al inicio, si no sabemos cuál queremos que sea el output. Bueno, por ahora esto, muchas gracias. Hacemos un intento sin micrófono. Bueno, primero, compartir la alegría de estar festejando 50 años del Instituto de Yadiza. Y compartirlo en particular porque lo estamos haciendo conversando, dialogando, disintiendo, pensando que en buena medida es nuestra tarea. No sé si alguien la vio esta serie, una serie de Netflix del año 2020. De algún modo es una comedia dramática que se desarrolla en, veo que nadie me dice que sí, lo cual empieza, ya tenemos algo. Digamos, transcurre en las aulas, en los pasillos de una universidad norteamericana, bastante estándar, y caricaturiza de un modo bastante fresco, porque es bastante políticamente incorrecta, varios aspectos de la vida universitaria, de la vida académica, entre ellos la manera en que, digamos, los docentes van transcurriendo su vida, se van haciendo sabios, pero también van envejeciendo, van perdiendo capacidades, dejan de enseñar, dejan de investigar, y esto produce un problema. Ese problema, o lo que está atrás de ese problema, es el sistema de planta permanente, lo que se denomina tenure en el sistema anglosajón, y lo que está en tela de juicio es este sistema. De algún modo, irónicamente, en esta serie, se pone en tela de juicio eso. Gracias. Bien, de modo bastante menos irónico, hace bastante poco, una revista bastante prestigiosa, de alto impacto, con la última diapositiva de Jimena, Prabhakar Clement plantea a partir de los siguientes hechos. Hay un conjunto de gobernadores en Estados Unidos que han pasado a las legislaturas proyectos de ley para modificar el sistema de tenure, incluso eliminarlo, por ejemplo en el estado de Texas. Y bueno, esto produce una discusión que de algún modo Clement
toma posición de que hay que revisar, hay que reformar, pero la clave está en dos cosas. Lo primero es el análisis que hace de dónde viene este sistema. Y el segundo, qué es lo que hay que modificar, si algo hay que modificar. Bueno, cuando revisa el origen del sistema del tenure, dice, tiene sus raíces en la Edad Media, cuando reyes poderosos y oficiales de la Iglesia restringían la libertad de investigación en Europa, impidiendo de esta manera que se exploraran ideas novedosas que desafiaban las normas y las creencias. Es decir, este sistema de libertad que se pretendía conseguir a través de una posición permanente se basaba en la oportunidad de investigar aquello que el sistema probablemente no quería o no apoyaba. La siguiente. A ver si era la siguiente. Clement, entonces, está de acuerdo con que hay que reformar el sistema, pero llama la atención sobre efectos no deseables posibles de esa modificación. En particular, dice, es posible que sea necesario modificar la duración. Es posible que sea necesario modificar la evaluación de esas personas durante la duración del tenure. Pero algo que no se discute es la importancia de la defensa de la libertad intelectual y el papel que ha cumplido como principio rector en un acuerdo de 1915 esta idea de la libertad intelectual entregada a través de un concurso que puede tener sus fases. La libertad intelectual en particular, esa defensa es contra sistemas autoritarios, pero hay algunos que son muy sutiles. De esos sistemas sutiles hay cierta burocracia que rodea al sistema científico-tecnológico, sobre el cual alguna gente viene indicando que es hoy por hoy quizá quien está definiendo algunos límites, en algunos casos posiblemente argumentables, defendibles, a ese sistema. Y para terminar, vinculado con esta burocracia alrededor de la libertad del sistema científico-tecnológico, José Luis Pérez Velázquez, un neurobiólogo asturiano-canadiense, se preocupa por esta situación y dice lo siguiente: la libertad de investigación, que entre otras cosas depende de la curiosidad, la imaginación, respeta el talento y alimenta su motor, al que refirió Nacho hace un rato, la pasión, hoy corre en peligro debido a las imposiciones de esta burocracia. Si tenemos tiempo, yo voy a defender que la ciencia y la tecnología pueden y deben tener sistemas de promoción, de dirección, etcétera, etcétera. Pero como primera parte de esta charla, quería llamar la atención sobre este problema. La posible pérdida de la libertad de investigación, no ya para el individuo que investiga, sino para la sociedad donde está ese individuo que investiga. Gracias por ahora. Bueno, supongo que me escuchan. Bueno, ahora gracias por sus exposiciones. Tenemos 10 minutos para escuchar, si quieren, debatir entre ustedes, y luego abrimos a comentarios del público. ¿Sí? ¿Alguien quiere empezar? Quizás como para encender la pólvora,
Coincido con, digamos, que no se puede limitar la libertad de pensamiento de las personas, pero quizás el debate es dónde se destina el recurso de otras personas. Y ahí cuando aparece esa pregunta es que vuelvo a la necesidad por ahí de que exista un retorno a la inversión y que obviamente, digamos, en el fuero privado o si uno tiene los propios recursos pueda elegir lo que tenga ganas de hacer y que eso no puede ser coartado como la libertad individual de cada uno. Ahora, creo que esto es sumamente importante y en el caso particular que yo viví en CONICET, creo que así como CONICET, la ciencia de alguna manera tiene que terminar en la tecnología y lo que yo viví en CONICET en particular y creo que debería pensarse es o si esa T se preserva o si la descolgamos. Porque mi sensación es que justamente cuando uno tiene la intención de llevar la ciencia a la tecnología, hay barreras. Y la pregunta que creo que debería ser incluida dentro de la selección de las investigaciones es cómo lo que estás haciendo de alguna manera va a mejorar la vida de otros que son quienes están invirtiendo en tu trabajo. Y cómo eso va a pasar en el tiempo. Y ahí es donde vuelvo para mí en eso es el retorno a la inversión, es la pregunta que se le hace al científico de, perfecto, haz lo que quieras, pero fíjate de orientarlo a lo que todos queremos. Y ahí me parece que está la parte justamente cuando entra el financiamiento. Comento sobre esto, creo que partimos de la premisa de que el financiamiento es público y no necesariamente debería ser así. Digamos. Hay varios estudios en otros países, sobre todo en países desarrollados, donde el financiamiento de la ciencia llega hasta el 40% de manos de los privados. Y no necesariamente financiando investigaciones que benefician directamente a los privados, sino porque también la cultura científica en otros países es mucho más fuerte y por lo tanto las empresas y los ciudadanos tienen motivaciones o intereses para invertir en el desarrollo de la ciencia. Y creo que nosotros estamos muy lejos, la participación de los privados en el financiamiento de la ciencia en Argentina está en valores casi inexistentes, en algunos rubros es un poquito mayor, en general en Latinoamérica es muy bajo, pero creo que eso es una de las preguntas y cosas que tenemos que cambiar y que como personas del mundo de la ciencia y la tecnología tenemos el deber de poder transmitir y poder transmitir así como en este tipo de eventos abiertos al público, que propiciar la cultura de la ciencia, es decir, lograr que se valore, y en esto hemos sido ayudados por la pandemia. Una de las pocas cosas buenas que nos quedó de la pandemia es la revalorización del trabajo del científico, la importancia de haber invertido en ciencia para que en el momento que lo necesitemos aplicarlo. Entonces me parece que mejorando la cultura científica podemos alejarnos de ese exclusivo financiamiento público, que claramente es muy importante para toda aquella ciencia que yo sí considero que igual hay que hacer, que no tiene retorno de la inversión. Digamos. Hay ciencia que no tiene retorno de la inversión ni en el plazo de 10 años, que es el corto plazo para mucha ciencia. Igual hay que hacerla. ¿Cuánto hay que hacer de esa ciencia? Bueno, yo recuerdo en Padua, donde yo estudié, la cuenta era, o el cálculo, el consenso al que se había llegado, es que entre el 15 y el 20% de la investigación que se financiaba con dinero público podía ser de ese tipo, sin retorno de la inversión. El 80% tenía que tener retorno. Eso es un consenso al que se había arribado después de muchísimo debate, exclusivamente para lo que era de financiamiento público. Después, para aquello que se conseguía con financiamiento privado, eran otros los criterios, y ahí eran en muchos casos para estas posiciones permanentes el propio investigador el que lo decidía sin tener que rendirle cuentas, porque como vos bien decís, cuando es dinero público, sobre todo hablo concretamente sobre la universidad, pero también aplica para el CONICET, financian todos y solo algunos podemos aprovecharlo, y por lo cual tenemos que rendir también cuentas de eso. No sé, imagino algunas cosas. La primera es el producto esencial de la investigación. El producto esencial de la investigación puede ser para algunos la llegada a la tecnología. El producto esencial de la investigación para otros es, como decía Marcelino Cereijido, un ser humano que sabe y puede. Es decir, uno puede basar los productos de la ciencia, o mejor dicho, los resultados de la ciencia en sus productos o en su método y las características que ese método tiene, siempre y cuando uno quiera que la sociedad
promueva esos valores. Por ejemplo, la curiosidad, el espíritu crítico, la creatividad, el rigor. Queremos una educación que promueva esos valores, entonces el método científico provee las herramientas adecuadas para promover eso. Si en la sociedad no queremos eso, entonces, bueno, esa es una decisión ciudadana. Entonces, la ciencia no puede verse solamente como una base de una presunta tecnología, cuando en realidad es un sistema para resolver problemas no resueltos. Y esto va a lo segundo. Si uno quiere resolver problemas no resueltos, la mayor parte de las veces se va a equivocar. No va a llegar a responder esa pregunta, pero lo está intentando. Si uno va a plantearse problemas resueltos, siempre va a conseguir solución, pero no va a ser investigación.